Bueno, primero que nada, muchas gracias por concurrir, más un jueves antes de lo que vendría a ser un fin de largo. Creo que están todos y todas extenuados y me incluyo. Eh, Antes que nada me presento, mi nombre es Iván Lupinacci, yo soy docente de la UBA en lo que es derecho, digamos, ¿no? Y lo demás en el currículum no es importante. Solamente digamos que para no aburrirlos con la currícula, más que nada ejerzo lo que es la docencia en la UBA y en lo que es mi desarrollo profesional trabajo en el Poder Judicial de la Nación. Recién vi que ya les mandaron el material, tengo un pequeño PowerPoint que eh, administré para esta pequeña charla, y mi idea, si están de acuerdo todas y todos, es que si quieren intervenir en el medio y preguntar, acotar o lo que sea, me interesa más que nada que haya un feedback, que sea eh, hablada la cuestión y no algo que sea como un monólogo. De esa manera creo que va a enriquecer tanto a ustedes como a mí. Así, si algo no quedó correctamente redondeada la idea o lo que necesiten, podemos charlarlo y no lo dejamos pasar para el final. ¿Les parece bien? Como les dije, yo me desarrollo en lo que es el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo, en un juzgado, y en este último tiempo, más que nada en lo que es pandemia y un poquito antes, empezaban a ingresar muchas demandas eh, por despidos que en un primer momento, o algo por decirlo así más primogerio, cuando hablábamos de despido por causas de discriminación, siempre los casos eran como de libro, es decir, era una cuestión gremial o alguien que había tenido un embarazo o algo por el estilo. Entonces, cuando nosotros, al momento del análisis, ¿no? Que esto entraba a un tribunal, parecían como ejemplos más de laboratorio, porque siempre era como el de libro. Pero en este último tiempo, por decir un poquito más de 2 años, se ha incrementado mucho en la utilización de lo que es la figura del despido discriminatorio. Para muchos autores lo contemplan como de manera correcta y otros tal vez lo criticamos un poco al uso. Ahora vamos a ver el por qué. Pero ¿por qué motivo es que se me ocurre? O sea, ¿por qué traje a colación o a la charla el despido por causa de discriminación? La Organización Internacional del Trabajo, que es para mí quien da algunas de las directrices más importantes en lo que es materia laboral para un montón de países, porque la suscriben más de 187 países, viene hablando hace mucho tiempo de lo que es la discriminación, mucho tiempo. El convenio 100 y 100 entonces no son de hace 10 años atrás, son mucho más viejos. Y el 190, que es el último suscripto por la Argentina, porque está ratificado, también tiene connotaciones, o mejor dicho, tiene pequeñas aristas que siguen la puntualidad de lo que es evitar la discriminación. Ahora bien, ¿por qué o cuál es el motivo de la charla? Poder trabajarlo bien para que cuando nos llegue al estudio o si somos la empresa, se nos plantea un caso de un despido por causa de discriminación, sepamos si nos encontramos efectivamente frente a uno o de qué manera poder argumentarlo para que pueda arribar a una buena resolución, a un buen desenvolvimiento. Si me permiten, ahora sí comparto la pantalla con el PowerPoint y lo vemos con un poco más de detenimiento. Me pareció como dar como un marco teórico, que era, no puedo dar por sentado que todas y todos sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de despido discriminatorio, pero sí puedo dar eh, por, digamos, por conocido, por así decirlo, por abordado por la gran mayoría, que por lo menos se desarrollan en la profesión, porque estoy frente a un colegio público, así que entiendo de que la gran mayoría debe ser abogado y abogada. En ese sentido, para poder empezar a hablar de lo que es el despido por discriminación, me parece importante resaltar lo que dice la Real Academia Española de lo que es la definición de discriminación. Y ahí es cuando empezamos a notar estos hitos característicos, que era lo que yo les mencionaba en un primer momento, de a qué entendemos por discriminación. En la primer definición de discriminación ya resaltamos palabras muy concretas, pues la Real Academia Española así las puso y me parecen importantes que para lo que vamos a ver un poquito más adelante. Por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, condición físico-mental. Es decir, a lo que nosotros tenemos por lengua hispana,
hay una definición de discriminación. La Comisión Americana también ha tomado una definición significativamente parecida, porque si vamos a la convención en el artículo primero, la parte que yo resalté, vean que los hitos son similares, por no decir iguales. Es decir, la normativa internacional ha seguido un lineamiento en lo que es la definición de discriminación a los efectos de poder abordar cualquier tipo de discriminación, no solo la laboral, cualquier tipo de discriminación, de una manera más homogénea, que no haya diferencias en lo que es la interpretación. En realidad lo que se busca es como el modelo utópico, pero digamos, la idea es que se pueda entender de una manera un poco genérica a que vamos a tener la tendencia de cuando estamos ante una eventual discriminación. Sin ánimo de hacer un orden de prelación, porque mi idea no fue hacer una especie de pirámide kelseniana, sino poner los instrumentos donde podemos apreciar que esto es así, se me ocurrió describir, o mejor dicho, puntualizar cuáles son las normas en las cuales encontramos receptada la prohibición de la discriminación. Reitero, no solo laboral, estamos hablando de discriminación estricto sensu. La de la laboral es un punto ínfimo de algo un poco más grande, ¿sí? Entonces, en la Constitución Nacional, ya desde el vamos se recepta nuestra Constitución Nacional. En la Convención Americana, como les mostré en la filimina anterior, el artículo primero también recepta esos hitos, esas palabras características que señalaba la Real Academia Española en la definición de discriminación. En el PIDEX, si bien no lo he citado, sigue la misma postura que la Convención Americana. El convenio 100 y 111 de la OIT, que si bien son convenios un poco más viejos que el 190, convenios sobre igualdad de remuneración y de políticas contra la no discriminación, ambos también tratan las cuestiones de discriminación. ¿Qué quiero decir con esto? Porque pareciera ser como un juego de palabras, pero mi idea es dar un marco teórico de que vean de que en las distintas legislaciones, ya sean nacional o internacional, se ha tenido una tendencia muy protectoria contra lo que es la discriminación en cualquier sentido. Si bien la OIT se encarga de relaciones laborales, de cuestiones laborales a nivel internacional, las otras no. Entonces, esta preponderancia de la protección se ha visto reflejada también en los convenios internacionales de la OIT, y más importante, también se pueden tangencializar en que nuestro país lo suscribió. Es decir, la protección busca pareciera ser integral. Pero más allá de toda la normativa que yo les estoy mencionando, la ley 23.592, que es la ley de contactos de discriminación de nuestro país, es una ley vieja también, no tan vieja como la Constitución Nacional, pero es una de las, digamos, dentro de lo que es la normativa que yo les estoy puntualizando en esta filimina, es la segunda más vieja. Da algo muy extraño. En su artículo primero nos va a establecer la consecuencia y después a qué se le acarrea la consecuencia. Ahora vamos a verlo con más detenimiento. Bien. El artículo empieza: quien arbitrariamente impida, obstruye o restrinja de algún modo o menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de derechos y garantías fundamentalmente reconocidas en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto de discriminatorio o a cesar en su realización y reparar el daño moral y materialmente ocasionados. Nos da una consecuencia jurídica, pero no nos dice a qué. Y en el segundo párrafo dice: a los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por, reitero los hitos que mencionaba en un primer momento: raza, religión, nacionalidad, ideología, etcétera, etcétera. Se agrega la cuestión política o gremial, pero, lo importante acá, o mejor dicho, lo que quiero hacer resalto, es que las palabras características son muy similares. Es decir, pareciera ser que sigue receptando el mismo lineamiento de lo que debe entenderse por discriminación. No es que se haya apartado demasiado de lo que les mencionaba en un primer momento. ¿Sí? ¿Por qué mencionaba lo de la consecuencia jurídica antes de lo que es la definición? Porque es una de las pocas leyes que dice cuál va a ser la consecuencia sin primero determinar sobre qué está versando. Y no es una consecuencia cualquiera.
es bastante gravosa, porque es que se ha interpretado desde lo que es la jurisprudencia y la doctrina al momento de dejar sin efecto el acto de discriminación, a la reincorporación laboral, porque eso nulifica el acto de- de, mm, del detrimento laboral, es decir, el despido. La causal de despido, al ser discriminatorio, termina siendo nulificado por una sentencia si es que llega a buen puerto. Y no solamente eso, sino que aparte de la nulificación de este despido, hay que reparar. ¿Reparar en qué sentido? Reparar el daño moral o material, lo cual es muy cuantioso. Es decir, es una ley que, aplicada a cuestiones laborales, voy a dejar en claro que esta ley en un primer momento no se aplicaba a cuestiones laborales, después con el fallo Álvarez con Cencosud se empezó a dar pie a que esto se empiece a aplicar, pero antes de eso esta ley era generalizada, es decir, se hablaba contra actos discriminatorios, pero no en sentido laboral estrictamente, sino amplio, ¿sí? En su sentido lato. Entonces, ya adentrándonos a lo que nos compete a hoy, que es lo laboral, ¿no? ¿Todos los despidos se deben entender discriminatorios? Hay autores clásicos que dicen, en principio sí, todo despido es un acto de discriminación, porque se supone que hay personas que quedan contratadas y otros que quedan, o otras que quedan despedidos. Yo creo que el autor clásico o la autora clásica que ha mencionado esto, lo que ha querido decir es qué perjuicio trae el despido en lo que es el derecho del trabajo, pero no creo que se haya querido referir a lo que es la discriminación o al despido discriminatorio que entendemos al día de hoy. Es decir, como los tiempos van cambiando, también va cambiando la coyuntura en la cual se fue escribiendo, y por ende no todo despido debiera entenderse discriminatorio. Ahora bien, para darles un poco de contexto, pareciera que lo que estoy diciendo es una obviedad, pero en lo último que está sucediendo en lo que es el fuero del trabajo, por lo menos en la capital federal, es que en la gran mayoría de las demandas que ingresan hay una cápite que se agrega que es sobre la discriminación en el despido. Es decir, por ejemplo, argumentar sobre el despido común y sobreabundar en los argumentos diciendo, por si no alcanzó con lo que yo esbocé en lo anteriormente mencionado, también se me discriminó. Entonces, lo obvio a veces no es tan obvio, y menos para la persona que está o que tiene que interpretar la demanda. Es decir, para que pudiese llegar a un buen puerto este despido que queremos entender por discriminatorio, debe de fundamentarse de una manera para que digamos, el judicial, en este caso, quien va a terminar siendo los ojos del juez jueza, pueda entender que efectivamente hubo un acto de discriminación y no que simplemente se lo puso como algo más. ¿Hasta acá se entendió? Bien. Entonces, y reitero, ¿por qué? Em, a mi humilde criterio, a mi humilde forma de verlo, es tan importante destacar que el Instituto de la Discriminación en el Derecho del Trabajo es tan importante. Primero, para que no se desvirtúe su utilización. Es decir, que cuando nos encontremos ante un eventual despido discriminatorio, efectivamente sea así. Porque si no, el uso indiscriminado de esto lo que termina dando son fallos encontrados. Es decir, que no termina siendo, no termina arribando un buen puerto, porque después se ponen ojos muy em, analíticos sobre la cuestión y termina pasando lo que vamos a ver más adelante, que es la jurisprudencia de la Corte, para que vayamos adentrándonos en lo que es la postura de la carga dinámica de la prueba. ¿Por qué motivo? Reitero, traje a colación el tema, es porque es muy gravoso. A mi criterio es uno de los despidos más gravosos, porque pide la restitución del puesto de trabajo y también pide lo que es la indemnización por daño moral o materialmente ocasionado. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, sin ánimos de sobreabundar tanto en lo que es la jurisprudencia, porque en realidad hay más fallos, también está Varela, está Cisneros, y hace poco salió Puig. Em, Traje como tres, los que yo considero tres fallos muy importantes, y uno de los que traje, que es Fontana, es un fallo también del año pasado, es un fallo que se contradice con lo que dice Pelicori.
Entonces, me pareció interesante traerlo porque tiene una postura distinta en lo que es la carga de la prueba. Ahora bien, como yo les mencionaba, el primer caso en el cual se aplica la 23.592 a cuestiones laborales fue en Álvarez con Cencosud. Para ponerlos un poco en autos, en el fallo Álvarez con Cencosud, un grupo de personas que trabajaban para una cadena de mercados muy grande, ejercían, o mejor dicho, quisieron llevar adelante una acción sindical de poder diferenciarse de, digamos, otras personas que también se encontraban en el ámbito de lo que es el sindicato de comercio, pero como estas personas hacían cuestiones jerarquizadas, quisieron conformar un, digamos, subsindicato, es decir, tener su propia óptica, su propia visión desde una asociación distinta. En ese sentido, sería como si yo les dijese un sindicato de jerarquizados en comercio. En ese sentido, la empresa toma en sus manos despedir a estas personas por justamente su actuar sindical. Bueno, Para redondear un poco la cuestión y no serles claro, tan tedioso el abordaje del fallo, la Corte lo que termina dando para lo que es la mayoría es que, un segundo que muteo a la persona que esté haciendo el ruido, ahí está, perdonen, ahí está, seguimos. Para no sobreabundar tanto y tampoco aburrirlos, ni aburrirlas. La Corte en su mayoría, pues este fallo tiene dos partes, su mayoría y la minoría. Destaco lo que dice la minoría, a pesar que está medio olvidado, pero la mayoría lo que dice es efectivamente una discriminación. En ese sentido, apliquemos la 23.592 por primera vez a un caso laboral y restituyasen estas personas a sus puestos de trabajo, ¿sí? Más el daño moral, todo eso no lo dice la Corte porque, bueno, saben que cuando la Corte falla de esa manera, el tribunal inferior que dictó la sentencia tiene que dictar una distinta, ¿sí? En ese sentido, el fallo de la minoría habla de algo muy importante que me parece que es uno de los argumentos, si yo no le diría que es el más importante para el momento de entablar una demanda por despido discriminatorio, en el caso de la defensa, no de la actora, sino de, por ejemplo, la demandada, me parece que es el argumento más importante que tienen ahí. ¿Por qué? En la minoría, la Corte Suprema resalta lo que es el principio de la estabilidad impropia del empleado privado. Y me dirán, pero ¿en qué sentido? Al darle esta restitución en los puestos de trabajo a las personas que fueron despedidas, se está limitando la facultad de poder despedir, que si bien hay una permisión-prohibición, porque en realidad los despidos están prohibidos, pero se terminan permitiendo con la indemnización que acarrea tanto el 245, el 244, el 247, dependiendo del supuesto, en realidad hay una estabilidad que es impropia. Pero si yo restituyo, yo juez o jueza, facultado a poder dictar un fallo que establece la nulidad de ese acto de despido, eso implica que esa estabilidad pudiera llegar a cambiar, es decir, pudiera estar dotando a un empleado privado de estabilidad absoluta, lo cual limitaría la facultad de despedir. Y la Corte Suprema lo dice con mucha altura, en pocos considerandos, en lo que es el fallo de la minoría. Entonces, ¿por qué le hago el resalto a esto a esta altura de la clase? Porque en la doctrina no hay mucho escrito al respecto de lo que es el fallo minoritario de Álvarez con Cencosud. Y cuando ingresan muchas demandas al fuero de lo que es el despido por discriminación, tampoco lo he visto como argumentos. Y me parece que es muy importante resaltarlo porque creo que es un argumento muy bueno, es sólido y creo que es importante destacarlo. Adentrándonos un poco más en el tema, hay un fallo que seguro deben conocer la gran mayoría de entre todas y todos, que es Pelicori. ¿Por qué es polémico el fallo Pelicori? Porque por primera vez se establece lo que vendría a ser eh, el cambio de la carga dinámica de la prueba en los casos de discriminación. ¿Pero por qué es un cambio? Para ponerlos otra vez un poco, ponerlas y ponernos un poco en autos, en el caso Pelicori también es por una cuestión de actividad sindical, es contra el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y esta acción de amparo se terminó, digamos, dándole la solución también de que efectivamente surgió a raíz de un despido por discriminación, la Corte lo entendió así, y de esta manera volvió a restituir a la persona en su puesto de trabajo. Pero hay una salvedad. La señorita Pelicori no tenía tantas pruebas
en lo que fue primera y segunda instancia para poder denotar que efectivamente se encontraba ante una situación de discriminación. Entonces, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, entendió que la prueba que iba a tener que ser preponderante era la de indicios, lo cual es real, es una realidad que nos puede pasar a todas y a todos, que a veces tenemos que recurrir a la prueba indiciaria por falta de pruebas tangibles, por así decirlo, y la ponderó de una manera muy importante, al punto de denotar que, y lo dice textualmente la Corte, si el relato es verosímil, serio, objetivo y está fundado, es la parte demandada la que va a tener que demostrar que no discriminó, siempre y cuando sea, reitero, el relato de la actora, verosímil, objetivo, serio y fundado. Esas cuatro palabras que parecen, parecen como ser características de las sentencias de la Corte en materia de discriminación, porque las reitera, en Álvarez también las menciona, pero en Pelicoris la primera vez que las menciona y lo tiene en cuenta al momento de la prueba. Es decir, ¿siempre el relato tiene que ser verosímil para que nos encontremos ante un supuesto de discriminación? Sí. ¿Siempre tiene que ser objetivo? Sí. ¿Serio y fundado? Sí, pero eso también puede pasar con cualquier otro supuesto, no solamente los de discriminación. Se supone que cualquier demanda tiene que ser verosímil, seria, fundada y objetiva en los argumentos. Pero acá lo que tiene de importante es la prueba indiciaria, porque es algo que en principio se va a tener que recabar y se va a tener muy en cuenta al momento de dictar la sentencia, que es lo que terminó pasando en Pelicori. Es decir, la parte que esté en mejor condición va a tener que demostrar que efectivamente no discriminó. A ver si puedo avanzar. Bueno, me está permitiendo. Ahí está. Bien. Yo le decía, en Álvarez con Cencosud es la primera vez que se invierte la carga de la prueba, pero no se establecía como en Pericori los supuestos, estas cuatro palabras que yo les mencionaba. Entonces se cuestiona la estabilidad en el voto de la minoría. Reitero que para mí es uno de los argumentos más importantes a tener en cuenta como una defensa. Ese voto minoritario, para mí es fundamental. Si algún día se encuentran ante un despido discriminatorio y son parte demandada, tengan en cuenta el voto minoritario en lo que es Álvarez con Cencosud. En el fallo Pelicori, en caso de que estemos abordándolo desde la parte actora, nos da a nosotros una pauta de cómo poder hacer de que efectivamente la parte más ventajosa, digamos, la que tiene la posibilidad de probar de una manera eh, más óptima, efectivamente sea quien tiene que demostrar que no discriminó y no a la inversa. ¿Por qué lo digo de esta manera? Ocasionalmente, porque no siempre, pero nos ha sucedido a veces en lo que es el tribunal que llega alguna cuestión por discriminación y vemos que no tiene mucho material probatorio. Es decir, se inicia la demanda y nos dice, por ejemplo, mire, yo trabajaba ahí, se me ha discriminado por este X motivo. Bueno, mi vecino está un poco intenso. Em, se nos dice que se nos ha discriminado por un X motivo, pero tal vez en lo que es la prueba carece de medios probatorios tan idóneos. Ahora bien, nos dice, por ejemplo, pero las cámaras estaban las cámaras estaban en el local, se puede apreciar a simple vista, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de supuestos. Se me ocurrió lo de las cámaras porque es como la que está, digamos, en lo que es la dirección del empleador-empleadora o del movimiento empresarial en el cual se esté trabajando, ¿se entiende? Pero es un ejemplo donde puede haber un montón. Entonces, esta inversión se hizo de una manera más discrecional. Bueno, cuestión. Para terminar el desarrollo de lo que es Pelicori, mil disculpas por el lío que se están haciendo acá al lado. Lo importante es la justificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que justifique de manera objetiva y razonada ese trato diferente. Acá es donde está el kit de la cuestión para poder abordar de manera correcta el despido discriminatorio cuando lo estamos haciendo desde la parte actora. ¿Por qué? Porque si el relato no es verosímil, si ese relato carece de objetividad, de razonabilidad, lo que va a terminar sucediendo es que no va a ser ponderado al momento de dictarse la sentencia, es decir, se va a tratar como un despido común, cuando las consecuencias del despido común es una indemnización no agravada y que
no tiene la particularidad de que se pueda aplicar la 23.592, que es la restitución al puesto de trabajo por la nulidad del acto de discriminación, que ocasionalmente es el despido, y la cuestión que para mí es lo más gravoso, que es el resarcir el daño material o materialmente ocasionado. Ahora bien, traje un fallo más que me parece interesante, porque podría haberles traído también Varela, Cisneros y Puig, que siguen el mismo lineamiento que Pelicori, y lo que terminaría diciendo es lo mismo, pero en distintos autos. Pero les traje Fontana, ¿para qué? ¿Vieron como esa propaganda que decía cortemos con tanta dulzura, sin ánimos de hacer propaganda a nadie? Bueno, para cortar un poco también con un criterio que se viene formalizando en lo que es la doctrina de la Corte, salió un fallo que no es muy largo, que es el fallo Fontana, en donde se establece por primera vez que si el distracto no tiene verosimilitud, no es objetivo y no está bien fundado, entonces no hay que cambiar la carga de la prueba. No es que cualquier supuesto en el cual se esté apelando a la discriminación se invierte. Hay formas de que se invierta. La forma que debe ser es que justamente esas cuatro palabras que yo les digo que parecían pasarse por alto, que se repiten mucho en los fallos de discriminación, pero son muy importantes, o por lo menos a mí me parecen muy importantes, que ese relato sea verosímil, serio, objetivo y fundado, hacen a que esa carga de la prueba se invierta. Se invierta siempre y cuando, como les decía, el relato verosímil, objetivo, serio y fundado. Entonces, y retomando lo que mencionaba, si ese relato acarrea realmente consecuencias por una cuestión de discriminación, es la parte más, la que esté en mejor condición, la que debe probar que no discriminó. Y en Fontana, que es el primer fallo de corte que lo dice, se lo dice así. Entonces, a los efectos de concluir más que nada con la presentación del PowerPoint, ¿sí? La idea del Power era solamente ilustrar un poco lo que es la materia de discriminación en la Corte Suprema. Traje los que yo considero fallos leading case en el tema, que son para mí Álvarez con Cencosud, reitero y resalto lo que vendría a ser el voto minoritario. Pelicori, en el cual se establece de manera, digamos, es el fallo que dio pie a que en la gran mayoría de los juzgados, en lo que es la capital federal, se invierta la carga de la prueba sin hacer tanto cuestionamiento en si estábamos efectivamente ante un caso de discriminación o no. Si bien no pasa en todos los supuestos, hay veces de que se ha invertido esa carga dinámica sin tener esta verosimilitud, sin tener esta objetividad, esta seriedad. Y es ahí donde veo el peligro. El peligro, ¿por qué? Porque no todo, como bien les mencioné hace un rato, no todo despido implica que sea discriminatorio. Hay otro tipo de despidos, muchos. Nosotros en Argentina tenemos muchas figuras y muchos tipos de despidos, pero no todos implican de que haya una discriminación de por medio. Reitero, las consecuencias jurídicas que acarrea el despido por discriminación son muy gravosas. Implica que un acto que es unilateral del empleador-empleadora se nulifique, que es el despido. La facultad de despedir se la están sacando. ¿Se la está sacando quién? Un juez o jueza mediante una sentencia judicial. Y no solamente eso, lo están obligando o la están obligando a restituir a esta persona en su puesto de trabajo. ¿Por qué digo que es tan gravoso? Supongamos que, que lo que es el despido se produjo en marzo de este año, a pesar de que me van a decir, pero lo están suspendidos los despidos en este momento. Bueno, supongamos que no nos encontramos con la prohibición de los despidos, sino que estamos en la normalidad prepandemia. Este acto que, como les dije, termina siendo nulificado, se produce en marzo y se nulifica en diciembre. Si eso se nulifica en diciembre, todos los salarios fueron devengados y no percibidos. Y cuando se nulifican deben de ser percibidos retroactivamente. No es algo tan sencillo, parece que es algo más, que la ley no lo dice, pero existe. Es decir, si ese acto de despido termina siendo nulificado, implica de que ese despido nunca existió. Entonces, de marzo a diciembre, esos salarios deben de ser pagados. Se devengaron, no se percibieron. Sumado a la reparación por daño moral o material, que eso
puede ser muy cuantioso como no, porque muchas veces eso lo fija el juez a su arbitrio. Y una última cuestión que me parece interesante resaltar, que es cuándo cesa ese acto de discriminación. Porque se me ha planteado, esta charla la he abordado en distintos lugares del país y también he tenido la suerte de hacerlo en otras universidades del mundo, se me ha ocurrido con otros colegas en lo que es el feedback, que a mí me interesa que también tengamos acá, ¿cuándo corta esa discriminación? Es decir, por ejemplo, como les decía, en diciembre sale la sentencia, nulificado este acto que hace al despido, se reintegra esta persona a su puesto de trabajo. Al otro día viene empleador, empleadora, dice, bueno, listo, ya cesó la discriminación, te despido. No. ¿Por qué no? Porque tiene que haber, y esto se los dejo como una idea personal porque no está escrito en ningún lado, un plazo razonable. ¿Un plazo razonable para qué? Para que este acto de discriminación cese. Ahora bien, me dirán, pero Iván, esto no está escrito. ¿Cómo sabemos nosotros, desde el punto de vista del empleador-empleadora, cuándo ese plazo razonable cesa? La realidad es que es muy subjetivo y se va a ver en el caso concreto. Se me ocurre un único ejemplo que yo encontré, en realidad pueden ser dos, dependiendo cómo lo veamos, pero el más concreto que a mí se me ocurre es el del delegado sindical. El delegado sindical cesa en sus funciones y después tiene un año de protección. Un año de protección, más allá de que ya no es más delegado o delegada sindical. Ese plazo de protección es justamente para que ante cualquier eventualidad que se haya, digamos, alguna aspereza que se haya suscitado con el empleador-empleadora, no pueda saciarse después, es decir, que no lo puedan despedir o no la puedan despedir automáticamente apenas cesan sus funciones. Se me ocurrió a mí que es el único plazo que puedo entender como razonable que la ley establece de protección donde, donde ahí nos dice literalmente la ley. Es un año donde no se lo puede despedir, donde está protegido, protegida. ¿Se entiende? Ahora bien, en los demás supuestos va a quedar a lo que es el entendimiento del juez-jueza cuando ese plazo razonable cesó, ya pasó, y si ese despido acarrea efectos jurídicos de terminación o si vuelve a ser nulificado. ¿Hasta acá se me entendió? Pueden desmutear lo que necesiten. Por mi parte, sí, ¿no? Tal vez. Bien. Perfecto. Digo, por ahí no queremos interrumpir porque venís con un diálogo muy fluido y la verdad que lo estamos disfrutando. Entonces no queremos interrumpir el relato y la charla. Bueno, esto por acá lo que para mí es el despido discriminatorio, digamos, clásico. Clásico, porque ahora viene lo engorroso, lo feo, lo que a ninguno nos gusta y a ninguna nos gusta, que es cuando le metemos tecnología de por medio. Y ahí viene lo que de todas y todos me van a decir, pero Iván, no, estás loco, nos vamos, me apagan los micrófonos, apagan las cámaras y me quedo yo solo hablando. Bueno, lamentablemente, como toda la coyuntura, vamos modificando cuestiones y la tecnología nos trasciende. Entonces, la discriminación ahora también puede ser dada por inteligencia artificial. Y si bien parece algo que es un dato menor al hoy, que hoy la gran mayoría de los despidos que entendemos por discriminación o los que en la Corte se ha versado son sobre cuestiones sindicales, salvo excepciones, pero me refiero a la Corte la gran mayoría de las veces, siempre en los cuales ha tomado algún despido por carácter de discriminatorio, inclusive Orellano, a pesar de que en lo que se ha versado es en cuestiones sindicales, arrancó como un despido por discriminación. Después terminó siendo un leading case en cuestiones de libertad sindical, pero arranca siendo un despido por discriminación el caso. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque lo que vemos en el normal desenvolvimiento de la profesión parece ser que, por el momento, siempre era una persona física discriminando a otra persona física y a raíz de eso la terminación de lo que vendría a ser el vínculo laboral. Ahora bien, ¿qué pasa si aplicamos la inteligencia artificial y la instruimos de una manera, para ponernos un poco en el contexto, ¿no? La inteligencia artificial se lo trata, es un algoritmo, funciona como si fuera una máquina, que lo que se intenta hacer es, mediante una computadora, vamos a tratar también de bajarlo al llano para que se entienda. Digamos, es un programa en la computadora que está codificado, ¿sí?
esta codificación, mediante un ingeniero en informática, se le va a dar distintos tipos de instrucciones. La idea es que este algoritmo pueda llegar a asimilar, o sea, tenga una similitud a como piensa una persona, es decir, que tenga características antropológicas, es decir, que sea parecido a una persona en cómo piensa, en algunas cuestiones, no en todas. La idea de la inteligencia artificial no es que sustituya a una persona, sino que sea una herramienta más. Pero, por ejemplo, en empresas de recruitment, no sé, se me ocurre por decir alguna Accenture, que hace todo lo que es el reclutamiento, lo que es el recursos humanos, y que utiliza inteligencia artificial. Tranquilamente pudiera un ingeniero en informática, a raíz de un pedido de un empleador o empleadora, someter a este algoritmo a cuestiones de discriminación, por ejemplo, no contratar de determinada franja etaria, determinado sexo, género, de distintos lugares, es decir, supongamos que iban en un lugar concreto. Ahora bien, hablando con un amigo que trabaja en la comisión de lo que es derecho del trabajo en el Senado, me decía, en realidad una persona lo puede hacer también, porque nunca, no estamos en la cabeza de quien hace el reclutamiento. Entonces, en principio eso también funciona en la realidad. Me dijo, no lo veo como algo que pudiera llegar a suceder. La diferencia es que una cosa está internalizada, es decir, yo recursos humanos puedo saber cuáles son las características que me dice mi empleador o empleadora y a raíz de eso no tomar a una persona porque no cumple con X cuestión. Me dirán, ¿está bien, está mal? Mientras esté en lo interno y no se exteriorice es difícil de demostrar la discriminación, pero un algoritmo es distinto, porque hay alguien que lo tiene que codificar, es decir, le tienen que dar la orden de que lo que está haciendo lo haga. ¿Por qué lo traigo a colación? Si bien parece un tema que es medio abstracto, para mí abstracto no tiene nada. Porque si el día de mañana nos encontramos ante que una máquina, como ha sucedido hace relativamente poco, determina, evaluando las distintas evaluaciones de desempeño, ¿no? Que tales trabajadores y trabajadoras deben de ser despedidos por no haber cumplido con las expectativas de la empresa, es muy difícil para el operador judicial determinar si ese despido fue por discriminación o porque realmente no cumplió con las expectativas del empresario. ¿Se entiende? Y es algo que parece, no parece del hoy, parece que estoy hablando, no sé, de Terminator 2.0, pero no. En, no les quise hablar mucho del currículum para no aburrirlos. Yo tengo una especialidad en la Universidad de Salamanca en inteligencia artificial y lo que hice de trabajo final fue justamente esto de la discriminación 4.0. Entonces, tratando de interpretar de qué manera, si bien lo que le busqué fue una vuelta de tuerca para hablar desde el punto de vista laboral, se me ocurrió que esto puede suceder y que encima no tenemos legislación en nuestro país al respecto de cómo debe de ser llevado a cabo o cómo debe de desarrollarse, por ejemplo, un algoritmo. Para que sepan, en lo que es la Unión Europea, eh, ya hay normativa que establece la fiabilidad, como le dicen ellos, de la inteligencia artificial y la aplicación en el derecho. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se dieron cuenta que hay un marco regulatorio carente y buscaron darle una solución, darle por lo menos algo para que se puedan, un marco de movimiento, es decir, ustedes pueden hacer hasta acá. Y dentro de este marco de regulación, la no discriminación, reitero, vuelve a aparecer. No solamente en estas, como les dije, son los lineamientos de fiabilidad de la inteligencia artificial en el derecho que están muy bien elaboradas en España, sino que hay otras cuestiones. Por ejemplo, los ingenieros informáticos, en realidad los ingenieros en general, pero me circunscribo a los informáticos porque son los que codifican la inteligencia artificial, ¿sí? El algoritmo de la inteligencia artificial. Dentro de su código de ética, tienen la obligación de no poder incurrir en algunas cuestiones, como por ejemplo, poner que en su código discrimine. Yo les estoy dando un supuesto muy concreto porque se me ocurrió agarrarlo desde el punto de vista de la discriminación, pero se puede aplicar para otras cuestiones también. Por ejemplo, que el algoritmo tenga en cuenta pautas muy concretas y puntuales que también pueden ser discriminatorias. Se me ocurre que el título sea de una universidad en concreto, que esta persona viva en un barrio de esos que vamos a llamar chic, como le dicen ahora a los chicos o los jóvenes,
que esos barrios que son pudientes, por así llamarlo. Es decir, está haciendo una diferenciación totalmente arbitraria. No, no tiene razón de ser. Si lo que estamos ponderando, por lo menos en nuestro país, es la idoneidad para poder ingresar a un puesto de trabajo, se me ocurre de que hay un marco regulatorio carente para lo que es la utilización de la inteligencia artificial en lo que es la contratación, en lo que es la terminación del contrato de trabajo también. Y lo peor de todo, y esto se los doy como un dato de color, nosotros tenemos el INPI en nuestro país, que es el instituto que regula las cuestiones de inteligencia de IP, como se dice en castellano, propiedad intelectual, no me salía el nombre. La cuestión es que en otros países esta propiedad intelectual tiene otro recelo, está mucho más reseñada, mucho más protegida. Entonces, al estar tan protegida, el judicial, para poder darse cuenta, por ejemplo, entonces, si este despido fue discriminatorio o no por el uso de inteligencia artificial, la única manera es o levantar el secreto, cosa que no va a pasar porque es como pedir la fórmula de Coca-Cola, o, como les mencionaba antes, recurrir a la prueba de presunciones. Si hay una presunción de una discriminación y esta persona, que es la parte demandada, dice, yo no voy a revelar cómo está codificado esto porque mi código es mi know-how, perfecto, pero queda una presunción en la contra. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esta presunción es muy importante para la discriminación, porque la misma Corte lo ha dado así. Y lo estoy diciendo tal vez un poco eh, prematuramente, porque hoy en día no tenemos ningún caso que sea por inteligencia artificial, que sea un despido discriminatorio, pero en otros países los han habido. Y es ahí donde me empieza a preocupar que nuestro país siempre esté poco a la vanguardia en la legislación. También se me ha ocurrido en un congreso en México hace poco, donde tuve la posibilidad de compartir con un experto de la OIT y le dije, estaría bueno que en la conferencia de la OIT del año que viene, que ya trataron lo que es la pandemia, ya se han buscado otras distintas soluciones, hablen de la importancia de la propiedad de la inteligencia artificial en el derecho, porque hay países como el nuestro que son de suscribir los convenios, y los suscriben y después adoptan su legislación y la modifican acorde al convenio. Para mí es sumamente importante, lo dejo como un dato de color, porque la idea de la charla tal vez no era hablar de inteligencia artificial, sino que era hablar del despido discriminatorio y también que me puedan comentar un poco de cómo lo abordan desde la profesión. Y bueno, por mi parte, los escucho y las escucho. Quiero ver qué piensan. Perdón por el perrito. Ese es mío, es chiquito. Bueno, si nadie hace puntas de lanza, yo voy a interrumpir y cortar un poco el hielo. Es sumamente interesante este aspecto de lo que podría llegar a ser un despido discriminatorio con intervención de inteligencia artificial. Y si bien uno también imagina que estamos hablando de películas de ciencia ficción o de series más modernas de Netflix como Black Mirror y cuestiones así de tecnología, en el área de ventas se puede llegar a ver muy sencillamente, en empresas grandes obviamente, donde los vendedores que andan por la calle levantando pedidos y haciendo transmisiones por teléfonos portátiles o alguna handheld o equipos tecnológicos para enviar esos pedidos, las empresas procesan esos pedidos mediante inteligencia artificial y pueden llegar a generar pautas de prioridad sobre, digamos, de algún vendedor sobre otro, hacer entregas discriminando a otros, generando situaciones de difícil comprobación y que afectan directamente el bolsillo, porque hay vendedores que obviamente las comisiones las cobran o las perciben por su producción y que vean disminuida esa actividad digamos, un programa informático puede llegar a generar situaciones de bastante injusticia. Así que me parece realmente interesante poder abordar ese aspecto. Bueno, con el tema de las apps y lo que son los rappers y todos bueno, hay una corriente muy fluyente en lo que es esto en Argentina hace ya un par de años, más de 5 años. Pocos han abordado lo que es el algoritmo. Si bien se ha dicho, ¿tienen relación de dependencia o no la tienen? Y nos hemos sentado en distintos fallos de primera instancia, que a veces lo que es la segunda instancia lo ha revocado. Ahora hace poco hay dos fallos, uno de La Plata y uno de la Sala Tercera de la Capital Federal, que
establecen esta relación de dependencia, me parece importante porque es lo prioritario, pero no me parece que hay que dejar de lado que esto es un algoritmo, es una máquina. Si bien es una máquina que le han permitido interactuar como si fuera similar a un humano, no es un humano. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí el marco regulatorio de si hay dependencia o no, sí es lo fundamental, pero el día de mañana van a haber otros. Cuando esto se termine de dilucidar, porque tarde o temprano se va a terminar, digamos, dando un resultado, sea por A o por B, de si efectivamente hay relación de dependencia en este tipo de contratación, aclaro y yo aproximo mi bocado, o sea, mi forma de verlo, para mí sí la hay. En ese sentido, cuando se termine de dirimir la cuestión principal, que es la dependencia existe o no, yo creo que lo que sigue es, bueno, ¿y cómo funciona esta plataforma? ¿Esta plataforma está regulada? ¿Esta plataforma existe o no existe? ¿Está correctamente inscrita en el INPI? El código es un código que se autocodifica, porque hay códigos que se autorregulan y hay otros que se regulan mediante un operador, un informático que está siempre evitando que este código tome caminos que no son los correctos. ¿Se entiende? Yo sé que es medio, parece, como decía el doctor Aren recién, de ciencia ficción, pero es una realidad, es como si yo les dijera, una máquina que termina dando soluciones intelectuales. ¿Se entiende? En vez de darnos, por ejemplo, como nos daban hace 40, 50 años atrás, que eran soluciones meramente mecánicas, o tratar de facilitar el trabajo al operario o operaria, es decir, hacer más rápido un tornillo en una tornería, o tratar de hacer las gomas mejor y más rápido en una fábrica automotor, tal vez hoy se está intentando hacer más rápido y de manera más eficiente el laburo intelectual. ¿Se entiende? Entonces, acá yo veo una falencia que es que nuestro país no tiene regulación al respecto. Yo no sé si esa aplicación discrimina o no. Tampoco sé si se lo prohíbe. Si bien puede, como bien les decía, las Filipinas no las traje como más genérico al principio y después lo circunscribí a los fallos, porque dije, miren, nuestro país parece estar sumamente protegido contra todo tipo de discriminación. Por ende, siguiendo esos lineamientos, pareciera ser que si aplicamos inteligencia artificial, debiera de no poderse discriminar. Pero lo que no dice la ley, por tanto, lo permite. Ahora bien, pero no es que está diciendo se permite discriminar, no hay regulación al respecto. A mí me gustaría que sea más eh, precisa la cuestión. Es decir, que tenga algún lineamiento, un marco de movimiento, un marco teórico, algo. Yo les mencionaba lo de las reglas de factibilidad del uso de la inteligencia artificial en el derecho de la Unión Europea, porque me parecían interesantes ver cómo ellos dijeron, miren, se va a empezar a utilizar esto. Obviamente nosotros seguimos con arco y flecha, pero ellos que están un poquito más avanzados que nosotros y que empezaron a utilizar esto antes, también en el Poder Judicial lo aplican, ahora yo les voy a contar un poco al respecto, me pareció muy interesante que le dieron un marco de entendimiento, es decir, dijeron, no dejemos esto sin nada, hablemos un poco al respecto. Yo creo que habría que a veces mirar a otros países, no copiar, porque no creo que ver otro país y copiar lo mismo se aplica siempre a lo que es la idiosincrasia de cada país en particular. Pero sí aprender de que si hay países que tienen otro nivel de desarrollo tecnológico, ya le dieron un marco de regulación, por algo se lo dieron. Nadie da un marco de regulatorio porque sí, ¿se entiende? Tal vez se vieron de que la única responsabilidad que iban a terminar acarreando iba a ser la responsabilidad civil. Es lo que a mí me da un poco de miedo, es decir, discrimina el algoritmo, supongamos, ¿no? Podemos determinar que el algoritmo discrimina mediante prueba de indicios. Sí, pero mientras tanto tenemos un juicio frenado tratando de poder hacer una pericial informática que no va a llegar a buen puerto. Es decir, hay que abordar desde el punto de vista de la parte actora, ¿no? Pedir la pericial informática sobre algo que no conocemos, que el juez tampoco es un experto en el tema o la jueza no sabe cómo poder eh, darse cuenta si esto realmente funciona así o no, y que seguramente la empresa va a ser muy recelosa y no lo va a mostrar. Por ende, la discriminación el día de mañana
digamos, no quiero, ojalá que esto no pasara así, pero hay una probabilidad de que se vuelva más difícil poder demostrarla, y que la prueba de indicios sea como lo característico, lo que va a terminar siendo lo preponderante para dilucidarlo. Lo digo con un poco de, no sé, de temor, por así decirlo, pero no quería dejar de darles este punto de vista. Em, y bueno, después, si tienen ganas de poder intervenir y quieren comentarme un poco si tienen alguna duda, algún comentario. 0 de 0, la primera vez. Bueno, ahora, si no les molesta, me gustaría, ya que no hay comentario ni nada al respecto, em, hacer un abordaje un poco distinto. Ya vimos lo que es desde el punto de vista de los fallos de la Corte, toqué muy por arriba lo que es el uso de la inteligencia artificial, les conté un poco de lo que es a lo que pudiera llegar a pasar en nuestro país, y desde una humilde posición comento que en otros países hay regulación al respecto. Pero como les dije acá, todavía seguimos con arcos y flechas y falta para esto, así que se los dejo como un dato de color para el día de mañana. Pero lo que sí termina pasando el día de hoy es que la prueba de indicios a veces es difícil de demostrarla. Es decir, ¿cuáles son los indicios? O mejor dicho, yo tengo que decir cuáles son los indicios al momento de esbozar los hechos. Es decir, ¿los indicios se van a poder ver acá o se van a poder ver de qué manera? Desde el punto de vista de lo que es el análisis de la prueba, y teniendo en cuenta que, como les dije, la Corte misma le da importancia a esta prueba para lo que es el despido por discriminación, es, para mí es de buena práctica, si los indicios son conocidos, mencionarlos. Mencionar de qué manera en el relato se puede llegar a que esta verosimilitud, como yo le decía, que sea objetivo, fundado, pero lo más importante es que sea verosímil. Y la verosimilitud viene de los indicios. Es decir, yo tal vez esto no lo puedo demostrar porque carezco de la prueba, no las tengo en mis manos, no lo puedo acreditar en el expediente. Pero no obstante eso, no obstante que no lo pueda acreditar en el expediente, existe. Lo que pasa es que no lo tengo en mi poder. Y ahí es cuando la valoración va a tener que ser de la otra parte. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? La importancia de la prueba por indicios es que si realmente está bien fundamentada, es ahí cuando se va a dar, por así decirlo, ¿no?, lugar a que efectivamente sea la parte en mejor condición la que tenga que demostrar que no discriminó. Si no acredita que efectivamente lo que se le está pidiendo, porque la prueba de indicios usualmente la pide el juzgado, si efectivamente esta parte no acredita, queda una presunción en su contra. Pero lo más importante, y esto no lo dije, lo dejé para el final a propósito, es que cuando se haga una demanda por despido discriminatorio, el objeto de la demanda sea la discriminación. ¿Se entiende? Recuerden esos hitos que yo les mencionaba, por cuestiones de sexo, de raza, religión, cuestiones gremiales, políticas. La cuestión es que no se ponga como algo más, sino que sea algo muy sustancial en la demanda. Aparte de que el tratamiento es distinto, los despidos discriminatorios, por lo menos en lo que es la justicia de la Cava, se miran con un ojo muy analítico. Se le ponen, por así decirlo, 4 ojos arriba, y realmente los jueces son muy celosos en determinar que un despido es por discriminación. Es una de las causas más gravosas de despido. Y aparte, nulifica un acto de despido. No es tan sencillo. Es la nulidad de un acto unilateral del empleador-empleadora. Y lo digo sin pudor. Es por eso que, para mí, y reitero, lo veo desde mi humilde lugar, la argumentación tiene que ser buena, para que al momento en que se tenga que ponderar la prueba de indicios, invertir la carga de la prueba, y efectivamente llegar a ese despido que nulifica, reitero, nulifica el despido, realmente estemos ahí, estemos en la misma sintonía. Porque si no, tal vez ese despido termina siendo otra figura. Nuestro país no cuenta solamente con la figura del despido discriminatorio. También está el despido común y corriente, con causa y sin causa.
a lo que la gran mayoría llama despido directo o indirecto, dependiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Si no está bien fundamentado, puede terminar dando por solución una sentencia que no es la que esperamos. Y a veces lo que está de por medio, y ya que estamos en un colegio público de abogados lo resalto, los intereses profesionales también acarrean responsabilidad profesional. Y no es lo mismo obtener una sentencia por un despido sin causa que obtener una sentencia por un despido por discriminación. Pudiera tranquilamente un cliente o clienta determinar de que no fueron muy bien, ¿cómo se diría?, salvaguardados sus intereses por el letrado o letrada. Entonces también es una manera de cuidar al abogado o abogada que está del lado de la profesión, ya sea por parte actor o demandada, para poder obtener realmente el resultado querido. Y no que el juzgado termine tomando la decisión de que ese despido no es por discriminación y que termina siendo algo distinto. Las consecuencias son muy gravosas y en los otros simplemente es una indemnización, que no es agravada. No en todos los casos. ¿Acá se entendió? Bien. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Usualmente, a veces, no siempre, me han preguntado sobre la interpretación del convenio 190 de la OIT en las cuestiones de discriminación, que habla sobre violencia. Si mires un convenio, hay personas que entienden que violencia y discriminación no son lo mismo. Y yo, en cierta manera, comparto. Pero hay que ver cómo lo quieren establecer. ¿Qué quiero decir con esto? Un acto de violencia puede ser puede no ser un acto de discriminación, pero sí puede ser un acto que termina causando, como que termina dando por consecuencias que esa relación laboral termine, cese. Ahora bien, si esta violencia media por cuestiones que sí implican una discriminación, porque se puede discriminar violentamente, y otra vez, como yo le decía, mediante un algoritmo, que el algoritmo tal vez no lo hace de manera violenta, pero lo hace igual. ¿Se entiende al punto al que yo quiero llegar? No es lo mismo decir a alguien de una manera despectiva cosas donde pudiera denotarse una discriminación, por ejemplo, una cuestión de sexo, una cuestión de orientación sexual, a que simplemente lo eche una máquina por ejemplo, ya tener más de 60 años. En la máquina lo que se va a hacer es una cuestión objetiva. En el otro hay una especie de valoración subjetiva de quien está diciendo lo que diga, donde se aplica lo que es la violencia y también se aplica lo que es la discriminación. Entonces, ¿cómo se aplicaría el convenio 190 al despido discriminatorio? Si en algún momento nos tocase argumentar y pudiéramos optar por elegir cuáles son los convenios a mencionar, ¿no?, en nuestra demanda para arribar a un despido por discriminación, usualmente siempre está el 100 y el 111, que es lo que más se pone. Yo no sé si alguien se dio cuenta, pero en las Filipinas no puse recomendaciones, y es porque la OIT en su misma constitución dice que son directrices no vinculantes. Si lo quieren poner, lo ponen, pero como no son vinculantes para los países o para los Estados miembros, pudiera llegar a haber digamos, una desconexión en el entendimiento. Puede ser que el juez o la jueza entienda que eso no es obligatorio y que por ende se aparte. Pero los convenios suscritos sí son obligatorios para los Estados miembros. Entonces, el 190, que sí está suscrito por la Argentina, establece la protección contra la violencia. En ese sentido, y el mismo convenio, reitero, menciona los hitos de la protección contra la discriminación, y no lo hace porque sí. Lo hace porque ese convenio está buscando dar una doble protección. La protección contra la violencia y contra la discriminación, lo reitera. A veces parece como sobreabundante decir tantas veces que no se discrimine, que no se discrimine, que no se discrimine, pero tal vez en un país como el nuestro, que este tema ahora está en la cresta de la ola y se está abordando de distintos frentes, parece como que sobreabunda, pero en otros estados tal vez no. En otros estados tal vez si no sobreabunda, se pasa por alto. No siempre pasa por el tamiz del filtro. Y reitero, el 190, si ustedes se fijan, y van al 100 y al 111, al 158, van a ver que, reitero, son iguales las palabras que usan.
prohíbe la discriminación. Por ende, es una muy buena herramienta cuando media violencia de por medio para poder abordar un despido por causa de discriminación. Es decir, se usó la violencia y aparte también se discriminó. Ambas cuestiones, se usó la violencia de manera discriminatoria, ambas cosas. Porque una cosa es un golpe es una violencia, pero otra cosa es un grito y decir algo que sea de manera despectiva, por ejemplo, por la orientación sexual de una persona. Eso, aparte de ser violento, discrimina. Son ambas cosas, ambas cuestiones en un mismo suceso. ¿Se me entendió al punto al que quise arribar? Bueno, por mi parte, mi idea era que sea un poco más conversada la cuestión, porque casi siempre hay alguna pregunta o dudas de algún caso en concreto, pero entiendo que estamos en vísperas de un fin de semana largo, que seguramente la semana fue muy tediosa y que tal vez no tengan muchas preguntas para hacer. De no haber ningún comentario o pregunta, por mi parte, no puedo llegar a aportarles mucho más porque, digamos, me gusta más el feedback que hacerles el monólogo. Así que si les interesa alguna cuestión en concreto, me lo dicen. Y si no, por mi parte, bueno, desearles un buen fin de semana y que estén muy bien. Si no, me quedo. Por mi parte, yo sigo. No te queremos, o por lo menos yo no te quiero demorar, agradecer obviamente la charla que fue clarísima y el tema este último que abordaste de la violencia y la discriminación, también me parece que puede ser interesante en cuanto a lo que es el abordaje para la cuestión probatoria, como bien decías al principio. Cuando en una demanda se argumenta la discriminación, la carga de la prueba empieza a tener un juego totalmente distinto al que si es una situación de violencia solamente y la carga queda sobre quien alega. Pero ahí Doc tiene una ventaja, que era lo que yo intenté como ver si les tiré distintas pautas para ver si de alguna manera podía denotar que ustedes me hablen. Y esto que traje al final lo hice a propósito, porque es uno de los pocos supuestos que se puede demostrar y no por prueba de indicios, sino por la prueba testimonial. Ujú. Le gritó enfrente mío tal cosa. Por ejemplo, voy a decir una aberración, pero se lo ha golpeado por esto. Se lo despidió por esto. Y me dicen, bueno, pero despedirlo por esto, en principio, ahí hay que recurrir a la prueba de indicios, ahí no hay violencia. Es la diferencia. Cuando la Claro. violencia media de por medio, y hay un testimonio o dos testimonios, o los que sean, hay una forma de denotar, hay un nexo ahí que aparece, y ese nexo es el testigo. Es una muy buena prueba. Tal vez carecemos de la prueba tangible, y la de indicios puede ser muy compleja, pero la testimonial la tenemos. Ahora bien, la testimonial es una prueba fundamental en nuestro proceso laboral, sea en provincia, en capital, en Chaco, en Salta o en Jujuy. La prueba testimonial siempre es importante porque la parte más débil que usualmente nosotros, por lo que es la doctrina clásica, siempre dice que es la parte actora, eh, a veces realmente carece de los medios para poder probar. Y no siempre le quieren salir de testigos o testigas los y las compañeras. Algo se tiene que poder recurrir cuando no tenemos medios probatorios. Entonces siempre está la prueba de indicios. En el caso de que tengamos un testimonio, es buenísimo. Es buenísimo más y encima presenció la violencia. Le doy un dato de color, porque si bien estamos con arcos y flechas, quiero que sepa que nuestros arcos y flechas al lado de otros países de Latinoamérica parecen que son robóticos. Voy a decirles, lo digo a modo de chiste, pero lo voy a comparar con el ordenamiento jurídico mexicano. El ordenamiento jurídico mexicano tiene la Ley Federal del Trabajo, que es distinto a como lo vemos nosotros. No tiene la figura del despido discriminatorio. Ellos tienen el despido con causa o sin causa. Es decir, te echaron por causas que establece la Ley Federal del Trabajo, y si no, te fuiste en buenos términos. Digamos, renunciaste. Ahora bien, no hay figura de despido, pero sí hay multas por la discriminación. Creo que era el artículo 944, inciso G, si no mal recuerdo, de la Ley Federal del Trabajo. Si me llevo a equivocar, me avisan, pues la verdad que la Ley Federal del Trabajo mexicana es muy larga. Establece unas multas muy cuantiosas.
si se demuestra la discriminación. Cuando digo muy cuantiosas, hablo de muy cuantiosas. Entonces, hay un efecto disuasivo. Se está buscando un efecto disuasivo ahí. Si bien no tiene la figura del despido por discriminación, porque no tiene las consecuencias jurídicas que tiene el nuestro, eso lo doy como una ventaja de nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Porque tenemos eh, digamos, la figura establecida. No hace falta de que tengamos, no hace falta que la creemos. Pero, por ejemplo, el ordenamiento jurídico de México, que si bien no tiene la figura, tiene estas multas, caras, muy caras. También el ordenamiento jurídico de México tiene un organismo de contralor, que es como si fuera un consejo, no recuerdo exactamente cómo se llama, lo crea la Ley Federal de Actos, Contactos Discriminatorios de México, crea un organismo para, por así decirlo, efectuar todo tipo de denuncias donde se generen conflictos por cuestiones de discriminación. Es como si yo le dijese un organismo de contralor. Entonces, es un... Ahora lo de WhatsApp ahora lo vamos a ver porque tiene que ver con prueba digital y es muy interesante esa cuestión. ¿Por qué les menciono el caso de México? Lo tengo bastante visto el tema, es algo que me interesa mucho, y me parece interesante dos cosas. Primero, lo importante es que nosotros tengamos una figura que en otros países de Latinoamérica no, porque tampoco hay en otros países de Latinoamérica la figura del despido discriminatorio como lo tenemos nosotros, por ejemplo en Bolivia y Chile tampoco. Entonces, me parece importante resaltar que nosotros sí lo tenemos, pero, no tenemos algo que establezca una conducta de disuasión, por ejemplo, unas multas muy cuantiosas. Acá lo que parece que termina sucediendo es, perfecto, hubo discriminación, bueno, que cese el acto de discriminación. Me parece que desde el punto de vista de iure, de derecho, estamos en un muy buen camino, yo les diría de avanzada en lo que es la protección laboral para el empleado, pero, termina siendo un proceso largo. La verdad que los juicios a veces demoran mucho, por lo menos en capital, demoran mucho. Y estas cuestiones debieran de ser un poco más expeditas, más expeditivas, tiene que haber otro nivel de entendimiento desde el punto de vista judicial. Hay jueces en la capital federal, por ejemplo, que no les gustan que los procesos duren mucho tiempo. Hay jueces muy buenos y hay otros que tal vez demoran un poco más el proceso. Pero los que tienen los juzgados con menos causas, siempre encuentran la manera de poder lograr una conciliación, de poder lograr acercar a las partes, y lo más importante, cuando tienen estos supuestos de discriminación, amparos, sumarísimos, darles un tratamiento muy rápido, como lo ameritan, por algo tienen esas características, si no, el proceso sería un ordinario, un despido, por algo es una cautelar o un sumarísimo, si es que se entiende a lo que yo quiero llegar. ¿Qué quería decir, doctora Peñalosa? Pues la interrumpí, perdón. Hola, buenas tardes. No, yo quería preguntarle, ¿qué pasa con la discriminación cuando el despido es indirecto y se reclama indemnización por trato discriminatorio? ¿Cuál es su mirada Solo se reclama la indemnización. en un despido indirecto? Sí. En realidad, yo no lo quería decir así porque no me gusta, ¿cómo decirlo? No me gusta versar lo que yo pienso sobre lo que yo estoy diciendo, sino como tratar de ser objetivo y que después ustedes determinen cuál es la manera más acertada para llevar adelante el proceso, ¿verdad? Pero Ujú. me gusta su pregunta y si me lo permite, doy como para mí las dos soluciones que le encuentro. Está la indemnización agravada solamente por el despido por discriminación o la de la 23.592. Es Ok. decir, en una lo que se busca es la restitución, o sea, el cese del acto discriminatorio más el daño moral o materialmente ocasionado, o solamente la indemnización agravada. Los dos caminos son correctos, pero tienen tratamiento distinto. Por ejemplo, en uno es un despido por discriminación que lo que amerita es la nulidad de Ujú. este acto de discriminación, y lo que yo estoy teniendo en cuenta al momento de hacer una sentencia, no yo, sino un juez, digamos, ¿no? Pero lo miro justo del lugar donde estoy sentado. Digo, supongamos, esto llega al tribunal o al juzgado, y se lo tiene que analizar, digo, hay una persona que no está cobrando su sueldo, y hasta que yo no determine si este acto es nulo o no, estos sueldos pueden estar siendo devengados no percibidos si esta persona se supone que su sueldo es su manera de poder desarrollarse, reproducirse, su manera de esparcimiento, de todo, de comer, por así decirlo. Ujú. Es por eso que entiendo que el tratamiento, en el caso del despido por discriminación, realmente tiene que ser rápido.
no puede ser algo que perdure en el tiempo, porque en el medio hay algo que es muy importante, que es el salario de un trabajador, trabajadora. En el caso de que sea una indemnización agravada, es agravada por la cuestión de discriminación. Por ejemplo, se me ocurre un delegado gremial, o se me ocurre tal vez una mujer que haya terminado hace muy poco el periodo del embarazo. Y la ley de contrato de trabajo nos da una solución, más cuantiosa, pero distinta. Para mí, depende de lo que el cliente quiera. Yo pienso que en ese caso es como si fuera un traje a medida. ¿En qué sentido? Traje ya sea de mujer o de hombre. ¿Querés que te devuelvan tu puesto de trabajo o querés más plata en la indemnización? No, yo necesito el trabajo, no estoy trabajando, lo necesito. Vamos por el despido por discriminación. Tardará de determinada manera, pero si llegamos a buen puerto te, te reincorporan. No, mira, la verdad prefiero la indemnización agravada. Perfecto. Los argumentos los versamos para que la indemnización sea agravada y la liquidación la hacemos en esos agravados, en lo que se agrava, digamos. Lo que tiene tal vez de desventajoso el despido discriminatorio es, y desde la doctrina se lo ha criticado mucho, cómo se mensura el daño material y el daño moral, porque eso varía mucho dependiendo juez a juez. Varía desde las acciones civiles de hace muchos Ujú. años. Y la realidad es que no tengo una respuesta para poderles dar desde mi punto de vista, porque realmente, dependiendo del juez, a veces se valora más y a veces se valora menos. El ejemplo que a veces doy es, no es lo mismo mi pierna que la de Messi. Entonces, si echan a Messi del Barcelona, o bueno, en este caso del Paris Saint-Germain, que está jugando ahora, y lo discriminan, yo supongo que el daño moral de Messi va a ser altísimo, y si me echan a mí de Peñarol, que no juego al fútbol ni en Peñarol, seguramente me van a indemnizar de manera mucho menos cuantiosa. No solamente porque mi remuneración será distinta, sino tal vez porque entiendo que el juez va a tener otro tipo de, ¿cómo lo puedo decir? Digamos, de escala salarial, de escala de cuantiosidad, de todo. Eso es lo que Sí, tiene tal vez de desventajoso. sí, a mí se me ocurre que justamente como una mirada o un parámetro objetivo sería tomar la indemnización por maternidad, ¿no? Agravada. Usted dice la indemnización por maternidad, ¿en qué sentido, Doc? A ver si le puedo entender. No, 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 para aplicar, ¿Como un digo, como ejemplo? para, claro, un ejemplo para cuantificar el daño moral, ¿no? El tema del daño moral es que depende de otros factores. Yo creo que ese se puede llegar a tomar para la indemnización agravada estricto sensu. Es decir, cuando no vamos por el despido discriminatorio, porque el daño moral y material son civiles. Entonces, seguramente el juez se va a apartar de lo laboral y va a mensurarlo acorde a lo que establezcan, por ejemplo, no sé, el Tratado de Calvo Costa o algún tratadista que dice de qué manera debe de ponderarse el daño civil y hacer el paralelismo con lo laboral. Pero la realidad es que es muy subjetivo. He trabajado en distintos juzgados y varía. A veces el juez lo pondera alto y a veces el juez lo pondera un poquito más bajo. Ah, doctor, sí. No, no quería interrumpir, pero la experiencia que tenemos por ahí en tribunales es que los jueces laborales específicamente son un poco temerosos de condenar por daño moral. Sí, cuando hay una imputación de algún delito, cuando hay un delito civil o penal en el medio, podría llegar a jugar. Antes recuerdo un poco añoro la 25013 que tenía un 30% de agravante sobre un despido discriminatorio que ahora Ujú. quedó, digamos, derogada hace ya Sí. muchísimos años. Pero bueno, nada, estamos efectivamente en manos de los criterios de los jueces, que no siempre son malos, pero bueno, tienen esa No, discrecionalidad. a mí se me ocurría, Doc, en su momento, acá en el Fuero, hubieron muchas acciones civiles cuando todavía se puede optar por ir por la ley de riesgo de trabajo o por lo que es el daño civil. Pero en un primer momento, cuando recién estaba todo el auge, hay muchos que ocasionalmente utilizaban lo que es la acción civil, es decir, demostrar la cosa riesgosa y un montón de cuestiones, por ejemplo, la falta de seguridad e higiene, entre otras cuestiones, para poder arribar a lo que era una indemnización más civil que laboral. Y en esos casos, las liquidaciones de los jueces implicaban el daño moral sí o sí. Entonces ahí se ayornó un poco la cuestión en lo que es la capital federal, porque los mismos jueces tenían, y las juezas no, tenían que hacer la liquidación. Entonces se fueron como adecuando a rubros civiles dentro de lo laboral. La realidad es que ayer escuchaba al doctor Alejandro Sudera dar una clase y él dijo algo que yo no lo había pensado antes. Decía,
cuando estamos hablando de despido por discriminación, tengamos en cuenta que las personas que efectivamente buscan la restitución en su puesto de trabajo es porque están haciendo política. Entonces yo me lo quedé pensando y digo, política. Digo, está bien, porque son cuestiones gremiales, tal vez en la que estábamos circunscribiendo la charla, pero es verdad lo que él dice, que muchas veces cuando hacemos una sentencia sabiendo que implica la nulidad de un acto de despido, nos ponemos a pensar y decimos, efectivamente, ¿cumplirá los efectos que estamos buscando de que esta persona se reinserte en su puesto de trabajo como si no hubiera pasado nada? Es decir, sufrió algo muy serio, no es una cuestión sencilla. La misma ley de contrato de trabajo, creo que en el artículo 242, nos dice que ante una eventual causal de que implique el disrupto de la relación laboral, que no se pueda seguir a su consecución, implica una indemnización del 245. O sea, si la ley se está, entre comillas, voy a decir una palabra un poco más coloquial, atajando en cuestiones de que pueden romper el vínculo laboral o la relación de trabajo al punto tal que no se puede retomar, me pareció también un dato de color que dijo el doctor tal vez al pasar, pero yo lo tomé desde mi punto de vista, que es justo en lo que yo me especializo, que es la discriminación. Dije, qué interesante, nunca lo había visto de esa manera, de que el legislador no dice, sí, bueno, que cese, y nosotros desde el cese decimos, bueno, si cesa es nulo, restitúyase. Y tal vez el vínculo está completamente roto. Por eso a lo que yo le decía, doctora Peñalosa, que habría que ver lo que quiere el cliente o clienta. Si lo que quiere es la restitución, más allá de que tal vez sepa de que la relación no quedó en buenos términos, o si quiere la indemnización agravada. En la práctica, lo que termina sucediendo es que citamos a una audiencia del artículo 80 y agarran el dinero, porque Claro, efectivamente porque prefieren la plata a tener que sufrir o pasar por una circunstancia de mismas características. sí, lo que pasa es que en la práctica, además, doctor, esto que usted hacía hincapié hace un rato de la poca celeridad en la resolución de estos casos particularmente, hacen que la persona sale a buscar otro trabajo, porque en el mientras tanto no percibe su salario, más allá que después pueda ser reintegrado, pero en el momento tiene que seguir su vida. Y también hay ya genera una lesión emocional, moral, hasta a veces psicológica, ¿no? El pensar que tiene que volver a insertarse en un espacio de trabajo con su jefe o con sus compañeros o lo que fuere, que genera una retracción del empleado. Sí, y doy un dato de color. Cuando nos sentamos a conciliar, en estos casos, la homologación no es tan sencilla, porque tampoco le vamos a dar un trato completamente injusto a la persona, es decir, andate con esto y ya está. No, 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 como yo les dije, los jueces cuando saben de que efectivamente hay un trato por discriminación le ponen 5 ojos arriba al expediente, no permiten que se homologue, por ejemplo, no sé, cuotas o lo que se les ocurra. Es algo bastante específico porque el juez dice, ojo, para, si yo tuviera que hacer la sentencia, hay una restitución en el puesto de trabajo, implica salarios no percibidos que van a tener que ser percibidos, pues se fueron devengando, implica daño moral y material. ¿Cuánto le están ofreciendo? Tanta plata, no, yo no lo homologo. En ese sentido, es una manera también de proteger de que no fue una cuestión de la coyuntura del país, por ejemplo, ahora estamos en una pandemia y se están haciendo muchos acuerdos, de que un acuerdo no sea tampoco injusto, porque se supone que si estamos pasando por un proceso de estas características, hay dos injurias. Una a la discriminación y otra por un despido. O sea, una persona perdió su trabajo y aparte se lo discriminó o se la discriminó. Son dos cuestiones que yo creo que se salvaguardan muy, por lo menos en lo que es la cava con los jueces que yo trabajé, que los considero y las considero muy serios y serias, lo toman lo toman con, digamos, valga la redundancia, la seriedad que amerita la cuestión. No es a la ligera, no es cierren el juicio en una audiencia y aceptemos los términos de las partes si es que están de acuerdo. No, los términos tienen que ser acordes, tienen que tenerse en cuenta cuestiones, porque si no es una injusticia. Es como si yo le dijese, se quedaste sin trabajo hace un año, estás en pandemia, no conseguiste uno nuevo, aparte de ser discriminada, discriminado, te ofrezco 30.000 pesos y ya está. No funciona así. La idea es que
la idea de la 23.592, y si está fundado en eso, es que ese acto de discriminación cese, no que con plata se compre la no discriminación. Esto yo lo dejo muy en claro, porque a veces se cree que con dinero las cosas quedan en buenos términos. No, el dinero es necesario para vivir, pero el otro es una cuestión humana. Acá lo que se está apreciando, por lo menos de mi punto de vista, ¿no? Es algo más social. Yo creo que si se está ponderando la discriminación es porque se está viendo a la persona como un humano, como un humano que siente, que entiende y que no está pasando por un buen momento por lo que pasó. Entonces, me parece que hay que tenerlo en cuenta al momento de sentarnos a negociar, por lo menos para arribar a un acuerdo conciliatorio, y más para homologarlo. No pasa mucho, igual, yo les soy honesto, en la práctica la realidad es que en estos casos, si es que efectivamente llegan a un acuerdo, se desiste de la acción y, y se ve si efectivamente arriban a un acuerdo correcto. No pasa muy seguido. Sí lo he visto bastante con cuestiones sindicales. En lo demás, no. Por eso me pareció interesante el comentario que hizo Alejandro Sudera, cuando dijo, hacen política, dije, bueno, no sé si es hacer política estrictamente, porque para mí hacer política implica, creo que todos hacemos política hasta cuando estamos sentadas y sentados debatiendo nuestras ideas y nuestras experiencias personales, porque creo que eso implica un intercambio, pero no sé si política partidaria, yo no sé a lo que él se quiso referir y no se lo pregunté tampoco. Pero sí es cierto que la restitución en el puesto de trabajo, la gran mayoría de las veces, es con delegados sindicales, cuando aceptan eh, la restitución o la reincorporación al puesto de trabajo. O, y esto es cierto, él me mencionó un caso de una persona que había sido discriminada por X motivo y que al ser militante de un movimiento social que en este momento está en el auge, es como si yo les dijese muy fuerte, más allá de la discriminación o no que existía, pidió la restitución porque implicaba, por así decirlo, ganamos en este sentido. Yo estoy acá más allá de la postura adoptada por mí en mi esfera privada. ¿Se entendió más o menos? Trato de ser Sí, políticamente correcto, pero sí, en sí, eso lo veo, en otros casos más cotidianos no. Es verdad lo que él decía. ujú. Por ahora. Sí Sí, lo porque que, sí lo que tal vez lo que me pareció importante es que ahora todas las demandas lo tienen. Lo han puesto como una cápite más y a veces no es el objeto de la demanda, es como algo supletorio, algo más. Es decir, es un despido, pero por si no alcanzan mis argumentos también me discriminaron. Y es ahí donde yo les mencionaba al principio de la clase que me da miedo que se desvirtúe la utilización. Porque una vez que se desvirtúa, en principio los jueces lo usan para un lado o para el otro, los jueces y juezas, y eso podría llegar a que tengamos, digamos, sentencias contradictorias, que tengamos que depende del juzgado que sale sorteado, va a ir por un lado o para el otro, cosa que para mí en lo que es la discriminación no debiera de ser así, debiera ser más homogénea la cuestión. La Corte siempre se ha inclinado por el mismo rumbo. Yo les traje el caso Fontana, que es un caso aislado. Tuve la oportunidad de hablar con la parte demandada, que es un abogado de un estudio de esos corporate gigantes, y me dijo, sí, el caso Fontana es muy importante, pero es un caso más. Y yo le dije, está bien, es un caso de 4 carillas, salió 2 días después de Puig, que tiene 72 en dictamen fiscal, muy largo, y él me dice, ese es el caso importante. El caso Puig, me dice, este es un caso más, tiene 4 páginas, a nadie le va a terminar siendo de mucha relevancia. Y yo le decía, pero es el único caso en el cual la Corte establece una limitación a esta inversión de la carga de la prueba. Antes de eso, la empleadora no tenía nada para decir. Es decir, tenía que demostrar que el relato no era verosímil. Pero lo que terminaba pasando en la práctica es, demuestre usted que no discriminó. Con el caso Fontana, para mí es importante porque la misma Corte dice, limitemos en este caso. Si bien sea un caso aislado, y que puede ser que es un abogado de mucha trayectoria y lo demás, lo viera como algo más, a mí me parece que la Corte no abre el recurso para cualquier cosa. Son formas de verlo. Por lo menos para el letrado, era más importante el fallo Puig por la trascendencia de lo que es la prueba, de cómo se entiende la discriminación, de lo que dice el fiscal en el dictamen, cosa que es cierto.
Pero para mí el fallo Fontana es un argumento más, porque el argumento existe, porque lo dijo la Corte Suprema y porque la demandada no tenía nada para poder aportar. Bueno, ahora por lo menos tiene un fallo. No es mucho, pero es uno. Y es de corte, que es importante. Eso es lo que yo no quiero que termine sucediendo también en la primera instancia, que es, depende si uso Fontana o si uso Pericori, o invierto o no invierto. Es decir, cuando estoy ante una eventual discriminación o no. Quería leer dos preguntas. Ricardo, ¿lo querés leer vos la pregunta? Así no tengo que leerla yo. Más que nada para que también te escuchen tus compañeras y compañeros, y bueno, los colegas y colegas. Los y las colegas. A ver. Ahí está lo del WhatsApp, si es Sí, considerada pero una prueba válida. tal vez no tiene micrófono. A ver. El tema con las grabaciones de voz, todo lo que es prueba digital. A ver, ahí tal vez me contestó. Sí, dice que está sin micrófono, no importa. El tema de la ponderación de la prueba digital no es que no es válida, pero se ha discutido. No se ha discutido tanto en el Foro del Trabajo, pero se ha discutido mucho en la casación. Entonces, como los primeros y las primeras sentencias de la casación penal, han tenido una preponderancia, una reticencia, vamos a llamarlo como es. Digamos que no quisieron abordar tanto lo que es la cuestión digital o darle cualquier valor probatorio a imágenes o a sonidos. Lo que termina sucediendo es que lo puedes aplicar como prueba, pero va a terminar pasando por un tamiz de un ingeniero. Es decir, supongamos, un audio de WhatsApp o lo que sea que se acompañe en un CD, en un pendrive o en el formato que se pueda, porque hoy en día tenemos la digitalización, habría que ver de qué manera se pudiera acompañar el expediente, yo supongo que sería por un pendrive o de alguna manera, tal vez decodificando el audio y que quede en texto, habría que ver la manera. Hay que ver si efectivamente el juez le da la importancia que debe de tener ese audio, la trascendencia, si efectivamente se puede demostrar que este audio fue entre esa persona y la otra. Eh, para mí depende mucho de la valoración de la prueba por parte del juez-jueza. Hay jueces que para mí pueden ser más osados y tener en cuenta esta prueba al momento de ponderar la sentencia, y tal vez hay jueces que dicen, sin una pericia técnica que establezca que esta persona tuvo esta conversación con la otra y que efectivamente, pues lo que tiene malo la conversación de WhatsApp es que no sabemos quién está del otro lado. Si bien pudiéramos tener una tendencia de que es el número, de que es la persona, de que usa siempre el mismo, etcétera, etcétera, se me ocurre también que la persona puede decir, lo agarró mi hijo y me hizo un chiste. Está bien, es un poco como muy enroscado, pero no está por fuera de algo que puede llegar a suceder en la realidad. De decir, no, yo no tenía el celular en ese momento en mis manos, me lo hackearon. ¿Se entiende a lo que quiero arribar? Sí, pero de todas maneras, el mundo, Conversaciones de WhatsApp, tipo escritas, sí, eso lo he visto. de todas maneras, la informática se va imponiendo día a día y creo que en el ámbito de la justicia también debemos de alguna manera aprender o encontrar la forma de darle credibilidad o no, o probanza o no a estos medios. Porque muchas Sí, cosas van a seguir sucediendo, o la gran parte de la vida se va a seguir desarrollando a través de esto. Y sí, habría que este, verlo, porque también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ya el proceso es un poco tardío, por así decirlo. Trato de, como les dije, ser políticamente correcto. Ya el proceso demora un pequeño trayecto. Si habilitamos cualquier tipo de prueba, teniendo tal vez otras que pueden ser más idóneas, o que tal vez hacen menos a la dificultad de poder ser entendidas si son buenas o no, me parece que ahí es a donde está tal vez la cuestión de si el juez la acepta o no. Por ejemplo, aportar, no sé, el material audio de WhatsApp tendrá que pasar por un ingeniero en sonido, que este ingeniero en sonido después lo pase a un ingeniero en informática para determinar si efectivamente son de WhatsApp, si efectivamente fue entre estas dos personas, si es como muy engorroso. Tal vez si tenemos un testimonio que sabe que esta persona tiene esos modos, nos ahorramos la prueba informática tan tediosa. Ahora claro, bien, bueno, si la contamos con otros impresión, elementos, sí, doctor, pero claro, no los la impresión de tengamos. las conversaciones de WhatsApp lo he visto, pero como reitero, no son la única prueba. Hay muchas,
Y como dice usted, Doc, puede pasar que sea la única, ojalá que no, pero si pasara, y si en algún momento pasase, y habrá que ver si no fuese suficiente para el magistrado o magistrada que esté entendiendo en la causa, buscar los indicios. Esta prueba de indicios que, si bien lo traje como en discriminación porque es un caso muy en concreto, que siempre se busca encubrir esta discriminación, en realidad la prueba de indicios funciona para un montón de cuestiones en lo que es laboral. Yo diría funciona en cualquier supuesto, no solamente en los de discriminación. Entonces, si careciéramos de algún medio probatorio o no fuesen tan idóneos, en el peor de los casos se podría tratar de encontrar otro tipo de camino desde el punto de vista de la carencia de este medio de prueba. ¿Se entiende? Siempre va a terminar primando la realidad. Eso tal vez es lo que quiero decir en otras palabras. Sí. A ver, un segundo que había otra pregunta más. Decía, ¿cómo cuantificamos la indemnización por despido discriminatorio? Bueno, esa creo que la quise intentar contestar. La realidad es que no hay una única manera de cuantificarla. Yo tal vez lo que doy son, digamos, pautas que entiendo como generales. Si yo entiendo el despido por discriminatorio, para mí el despido ese es el de la 23.592, porque el otro para mí es una indemnización agravada. Creo que son dos caminos distintos. Si bien esta indemnización agravada puede tener una especie de principio en lo que es la discriminación, para mí el despido discriminatorio es el otro. ¿Por qué? Porque el otro acarrea las consecuencias de la 23.592, que es el cese del acto de discriminación y el daño moral o materialmente ocasionado. Lo otro es una indemnización agravada, por cuestiones que pueden llegar a ser por discriminación. ¿Se entiende? Entonces la cuantificación para mí serían los salarios devengados y no percibidos. El tema que no sabemos cuándo sale la sentencia, así que eso es difícil, por eso se supone que la liquidación la practica el tribunal después de pasado el 132, y si no la practica el tribunal, el mismo tribunal es quien termina diciéndole a las partes, practiquen liquidación, pero con la sentencia. ¿Para qué? Para saber a qué momento hacer la actualización, por ejemplo, se me ocurre por intereses. Si no es un poco especular. Se pudiera hacer una liquidación con los salarios devengados no percibidos hasta el momento del inicio de la demanda y después actualizarla al momento de la finalización, pero lo veo como doble trabajo. Yo presentaría una liquidación más parcial, es decir, eh, buscar la restitución, y la indemnización por daño moral o materialmente ocasionado no lo haría, y que al momento de dictar la sentencia, el juzgado la va a terminar haciendo, porque en esa sentencia va a tener que estar. Es decir, la restitución va a acarrear que se tengan que pagar los salarios devengados y no percibidos. Y la indemnización por daño moral o materialmente ocasionada tiene que estar sí o sí en el resuelvo de la sentencia. Por eso me parece a mí, yo para no hacer doble trabajo, que en el caso de que el despido efectivamente sea discriminatorio, no sé si hay liquidación. Yo creo que lo que se pagan son los salarios que se fueron devengando y el daño moral o material, que como reitero, ¿se puede hacer la liquidación? Sí, pero la verdad es que usualmente como queda muy al arbitrio del juez jueza, puede llegar a variar de lo que pedimos a lo que terminamos efectivamente percibiendo. Después dice, durante la pandemia y con el trabajo en forma remota se han dado estos casos de trato discriminatorio, no teniendo la posibilidad de tener testigos. Bueno, justamente ese fue uno de los supuestos por los cuales traté de abordar esta charla, porque en la pandemia fue cuando más lo vimos. Empezamos a ver que entraban medidas cautelares por tratos de discriminación, pero no lo tratan como un despido por discriminación. ¿Se entiende a lo que yo quiero llegar? No lo tratan como un despido por la 23.592. ¿Qué quiero decir? El despido no es que lo trata la 23.592, no es que dice, ojo que acá está el despido, no. Esa es la ley de contratos de discriminación. El despido lo trata la ley de contratos de trabajo. Ahora bien, cuando la ley de contratos de trabajo encuentra su causal de despido en la 23.592, que por discriminación, la consecuencia jurídica es el despido que establece la ley de contratos de trabajo, pero con las consecuencias de la 23.592. Por eso digo que es como un híbrido. Va para los dos lados, pero es una ley que establece otra forma de remediar la cuestión, que para mí es más beneficiosa. Porque, reitero, si están buscando la restitución del puesto de trabajo del empleado empleada, es una vía muy idónea, siempre y cuando esté bien fundamentada. Por eso me parecía interesante que en la pandemia
se establecieron distintos supuestos que entraron todos como medidas cautelares a los distintos juzgados de la capital federal, donde se establecían, por ejemplo, un despido, donde pedían, como decía la doctora Peñalosa, una indemnización agravada, pero hablaban que el despido era discriminatorio. Entonces es como que no entendíamos, decíamos, ¿cómo hacemos el tratamiento de esta cuestión? ¿Es un despido discriminatorio o es una indemnización agravada? Son cosas distintas. Y Claro, es veíamos como que se no, plantea si es una acción de restitución con las consecuencias de ello por la discriminación o es un despido más una indemnización agravada. exacto, doc. Por eso se me ocurrió a mí hacer esta charla, porque para mí son dos caminos distintos. Para mí, con los jueces y las juezas que he compartido, también tienen esta forma de verlo, de que son caminos distintos, de que también son finales distintos. Un final es dinero y el otro es un puesto de trabajo más dinero. Son acciones distintas. Son Una acciones es distintas. la restitución del puesto por la nulidad de la causa y otra cosa es la indemnización por despido más el agravamiento de la discriminación. Exacto, No sé, esto exacto. lo miro. No, no, es así. Es así, por eso lo traté de decirlo de esa manera en la breve charla que venimos teniendo, para que también se tenga en cuenta cuál es el rumbo al que queremos llegar. Es decir, ¿queremos entablar una demanda por una indemnización agravada y el despido? ¿O queremos la restitución del puesto de trabajo y el daño moral y materialmente ocasionados? Y ver de qué manera, como les decía, lo del traje a medida, sea de hombre o de mujer, adecuarla a lo que nos pide nuestro cliente. Y en el caso de que estemos de la parte demandada, porque también entiendo que alguien debe defender a las empresas o a las pymes, lo que sea, tenemos el fallo Fontana, tenemos el fallo, bueno, la parte minoritaria de lo que es Álvarez con Cencosud. Hay maneras de defenderse también de estas cuestiones y de efectivamente poder arribar, o mejor dicho, poder demostrar que efectivamente no hubo una discriminación. Por el temor de los testigos, temor de los testigos. Todos, todos los medios posibles. Y es que sí, en realidad se puede por cualquier otro medio. Si bien la prueba testimonial justo en nuestra materia es re importante, hay veces que se termina careciendo de la prueba testimonial, porque no la han pedido. Y en ese caso, bueno, tenés las demás, documental, como recién les mencionaba, si acompañan algo informático, y bueno, también está esa posibilidad. Todos los demás medios probatorios que establezcan lo que es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y que sean conducentes a la causa, porque otra cosa a tener en cuenta, las pruebas, la LO, que es la ley que faculta, digamos, a lo que es la Justicia Nacional del Trabajo en Cava, eh, dice que la prueba se tiene que versar sobre los hechos que son controvertidos. Es decir, si hay 7 cosas pedidas en prueba y nos damos cuenta que lo que va a terminar pasando es más una dilación, una dilatación, por así decirlo, que, que efectivamente se pueda arribar a una mejor solución con tanta prueba, es muy probable que no la produzcan. No porque no la hayan pedido bien, sino porque tal vez un juez entiende que no es conducente o que no versa sobre hechos controvertidos. Por eso también hay que tener en cuenta un poco de cuidado con los medios probatorios que a veces uno o una pedimos, que sean idóneos y que también nos vayan a dar una solución más óptima. Porque si no, tal vez entre tanta prueba, yo entiendo, a ver, también voy a hablar desde el punto de vista no solamente del cliente, vamos a hablar desde el punto de vista del abogado o abogada. Muchas veces poner mucha prueba también implica que a veces pueden ser mejores los honorarios profesionales al final. Pero no siempre funcionan así, a veces no. Entonces, yo creo que a veces erróneamente se puede llegar a creer que entre más prueba ponemos, más plata vamos a ganar, y no siempre quiere decir una cosa a la otra. A veces la solución más rápida puede implicar, también por una creciente devaluación de nuestra moneda, yo creo que a veces una solución más rápida puede acarrear a una mejor o más óptima apreciación de los honorarios profesionales. Así que bueno, cualquiera de los otros medios probatorios, siempre y cuando sean los conducentes, y reitero, que yo pediría los justos y necesarios, no pediría todos por una cuestión de simplemente ponerlos en la demanda, porque a veces terminan no teniendo, no surtiendo el efecto que queremos. Por ejemplo, en Capital Federal
nosotros desde la Cámara del Trabajo tenemos un convenio suscrito con la FIP. Entonces podemos sacar la planillita del IBM con la FIP. Y nos piden que le mandemos un oficio a la FIP para que nos pidan que nos manden en la contestación del oficio cuáles fueron los ingresos aportados, cuando lo podemos pedir nosotros de oficio. Esa prueba, por ejemplo, no me parece conducente, me parece que la podemos sacar de oficio. ¿Se entiende? En si tuviéramos que esperar a que se pida el oficio, que se libre el oficio, que vuelva el oficio, que se acredite el diligenciamiento y que conteste la FIP, tal vez demoramos un mes y yo lo saco con 2 clics. Claro, pero no todos los juzgados están dispuestos a eso, doctor. Eso se observa, depende de los juzgados, depende de la voluntad del funcionario que lleva la causa, en fin. Bueno, en la Capital Federal, Doc, lo bueno que como tienen ese convenio suscripto lo pueden pedir. Y se los van a, yo le puedo dar casi certeza de que se lo van a acompañar, porque realmente es sencillo sacarlo, no es que sea algo engorroso, es, como le dije, son 2 clics. No, 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 ni siquiera implica que tenga que hacerlo un funcionario, lo puede hacer cualquier persona, desde un mesa de entrada hasta el juez, porque son 2 clics, realmente es sencillo. Así que si en algún momento les pasa que en Capital Federal necesitan pedir por ejemplo, un oficio de la FIP para pedir los ingresos de la persona, pídanle al juzgado que pida la planilla de la FIP. Ahí está el convenio firmado. De esa manera se ahorran un poco de tiempo. Sí, además también la FIB hasta que contesta, que demora bastante. Por eso, ahí se ahorran un poco de tiempo. Bueno, igual esto no tenía que ver con discriminación, pero bueno, la cuestión Pero es que todos todo los otros suma, doctor, todo suma. la cuestión es que todos los otros medios probatorios son totalmente admisibles, y en caso de carecerlos, reitero, la prueba de indicios. Si estamos hablando sobre discriminación y hay un relato verosímil, serio y objetivo, la prueba de indicios es fundamental, porque muchas veces, como decía la doctora Peñalosa, o no me acuerdo quién lo mencionó, la doctora Pangallo, a veces carecemos de algún medio probatorio que sea como el más idóneo, pero no por eso quiere decir que carecemos de elementos procesales para poder hacer valer los derechos del interesado o interesada. ¿Qué quiero decir con esto? A veces podemos encontrarnos como que estamos muy arrinconados, como que no tenemos salida. Hay que buscarle la salida. La idea también es el ingenio del partido de ajedrez que jugamos y tenemos algunas opciones para que la cancha se abra. Por ejemplo, la prueba de indicios. Ahí tal vez tenemos un juego de ajedrez un poco más amplio. Hasta acá, bueno, se entendió. Yo tampoco les quiero sacar tanto tiempo. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, no tengo inconveniente. Muy original su propuesta, doctor, en esta charla. Muchas gracias, porque también nos ayuda a abrirnos la cabeza y a ser creativos en nuestro trabajo. Y a mirar otras miradas. Usted es más joven, así que tiene más presente la inteligencia artificial que los que ya tenemos unos años. Pero que Igual también es nos tenemos todo, que ayornar. tal vez lo vemos para dentro de un tiempo, por lo menos en Argentina. Pensemos que por lo menos lo que vi en Salamanca de inteligencia artificial que se aplica a España, estamos hablando de que ellos lo aplican hace como 20 años. Y recién ahora tienen toda una regulación media concreta. Nosotros recién estamos empezando, por así decirlo, así que lo vamos a ver dentro de muchos años, pues, supongo yo. Ojalá que no, pero si ellos tardaron 20 años en hacer la implementación de manera tan correcta y aún así tiene algunas cuestiones que a mí me llaman la atención o me parecen que no serían compatibles con nuestro ordenamiento jurídico, creo que lo vamos a ver mucho más adelante. Lo traje como un dato de color, digamos, novedoso, pero que en el cotidiano todavía no creo que lo vayamos a ver. Pero de todas maneras, doctor, yo soy más optimista que usted, pese a que posiblemente no lo vea, al menos en la práctica, ya esté retirada, pero creo que la pandemia nos ha acelerado mucho a todos, a toda la sociedad, a toda la actividad, no solo judicial, sino todos los órdenes, con la informática. Así que creo que en eso tenemos que caminar todos y ayornarnos y aprender un poco de cómo se maneja esto, qué significa el algoritmo y todas estas otras cuestiones, ¿no? Porque vamos para ese camino. Y el problema va a ser el día de mañana cuando el operador técnico, o sea, el abogado o abogada, se encuentre con algo de esto en su demanda y carezca del contenido. Tal vez
ahí es a donde me parece que hay que hacer el pie. Que hoy en día hablamos de algo que puede ser el futuro, pero cuando llega, si no nos hicimos de las herramientas antes, tal vez perdimos un cliente en el medio. Tal ¿Cómo vez se no llama? sabemos qué hacer con un juicio en el medio. Por ejemplo, si es que el Poder Judicial no se ayornara al, al cambio. ¿Qué hacer con esto? Podría pasar Sí, de los dos lados, de un lado o del otro, tal vez hasta el mismo investigador. La primera vez que escuché hablar de un algoritmo dije, no, dije, esto para mí no estaría teniendo sentido en la Argentina, hasta que hice el posgrado. Y ahí me di cuenta de que, está bien, hoy, pero en España hacían lo mismo, decían, no, esto por el momento no tiene aplicación. Y lo importante que fue que lo empezaran a aplicar con tiempo, que empezaran a hablar del tema, a decir, miren que esto existe, miren que las empresas ya no están tan interesadas en contratar como antes, miren que las empresas están tratando de mecanizar las cuestiones con aparatos, pero las máquinas ahora ya no son tangibles, ahora son por la compu. Y no sé, hasta para mí, que como dice usted, soy un poco más joven, tampoco tanto, doctora, no, no se eh, crea, no se crea. hasta para mí me fue complejo, porque yo no entendía nada. La primera vez que me hablaron de esto dije, no, ¿de qué me están hablando? ¿Es una máquina? Hasta que me fueron explicando y fui leyendo un poco y dije, digo, ¿esto existe? ¿Hay cosas que funcionan así? Y me acuerdo la primera vez que me lo mencionaron y me dicen, cuando vas a tu celular y pedís algo para tomar, para comer, un taxi, lo que se te ocurra, vos usas una aplicación, ¿verdad? Y yo, sí, es verdad. O si tenés, no sé, me acuerdo de ejemplos concretos. Me dijeron aplicaciones de citas, de taxis, de comida, de Todo. Instagram, todas las aplicaciones que yo tenía en mi celular me decían que estaban reguladas por un algoritmo. Y yo no lo sabía. Yo pensé que tal vez era algo en Internet. Hasta que entendí a lo que se estaban refiriendo y ahí dije, bueno, entiendo el punto, pero no le veía la relación con el derecho. Y en España, con los profesores que ya tienen los 20 años de haber pasado por todo lo que fue la implementación, ahí le encontré un poco de sentido. Dije, bueno, claro, tal vez hoy no parece tan importante, pero qué importante que es empezar a darse cuenta de antes, porque después esto te alcanza y lo pasas por alto. Sobre todo, aunque no sepamos cómo es, sí entender cómo es el funcionamiento. Yo ayer Eso estuve yo en la no. presentación del libro del doctor Cuadri, Belli y Ordóñez, creo que es, sobre el derecho procesal electrónico de la ley. El de la prueba digital, Prueba escribió un gran amigo mío que es Damián Bes, ahí en ese libro. en ese libro. Sí, Muy interesante porque ellos ya están presentando y están preparándose, inclusive hay capítulos por gente que no son abogados, o sea que empiezan a dar pautas y ellos hablan que toda esta prueba es como una prueba documental que hay que imprimir, agregar y después, no leí el libro, estuve solo en la presentación, así que tengo algunos conceptos muy chiquitos, pero hay gente que ya está viendo esto y cómo probarlo y cómo se puede empezar a instrumentar y a ofrecer y a pedir la probanza. ese libro, por lo menos tres de los autores que los conozco, vienen hace ya varios años hablando de lo que es la prueba Exacto, documental digital. exacto. Y han hablado de los algoritmos ya hace un tiempo. El tema que, como les decía, tal vez no en el proceso, sino en lo que es eh, como un poco más académico. Ahora bien, lo que me pareció extraño en España cuando hice el posgrado fue que las primeras dos clases nos las dio un ingeniero. Uh -huh. ¿Y por qué nos las da un ingeniero? Porque es el que sabe del tema, o sea, es el que realmente entiende el algoritmo. Nosotros somos operadores, nosotros y nosotras, ¿no? Somos Uh -huh. operadoras y operadores jurídicos. Lo que entendemos es un poquito de leyes. Digo un poquito porque nadie puede saber la completitud de las leyes, pero es de lo poco que entendemos. Ahora bien, yo no puedo redactar un algoritmo. Puedo tratar de entender una demanda, puedo tratar de entender una expresión de agravios o de entender a mi cliente y explicarle que tal vez arreglar una conciliación es lo mejor. Pero de ahí a entender una máquina que la crea un ingeniero en informática, imposible. Pero por Entonces me eso pareció digo, es interesante un porque poquito, ahí nos explicaron, claro, como ahí nos entender dijeron, cómo es el funcionamiento, qué es lo que tenemos que mirar o pedir para entender cómo es ese proceso, no para saberlo y conocerlo, porque tendríamos que estar dedicados a otra materia. bueno, ya con esto, con eso cierro la clase, porque si no, no les doy la solución.
La solución solamente en lo que es la discriminación 4.0, que es como lo más, es el boom del mañana, no del hoy, porque la solución del hoy ya la tienen en la ley. Yo no es que les traje un dato novedoso, si les dije, para mí, y desde la poca experiencia que tengo, hay dos soluciones, que es, como bien dijo usted, o la indemnización agravada, o el despido por discriminación. También es un despido la indemnización agravada, pero acarrea solamente la indemnización. En lo otro es la restitución. Entonces, eso sería como digamos, lo del hoy. Las dos soluciones que yo le encuentro hoy a la cuestión. Y que la Corte también nos las ha dado de esa manera. Ahora bien, la solución para mañana, que justo en la última clase que tuvimos en ese posgrado que yo les mencionaba, vino por así decirlo, creo que es el decano de la Universidad de Salamanca, y hablaba de propiedad intelectual. Entonces yo le decía, y entonces, si no nos van a decir de cómo está hecho el algoritmo, ¿cómo determinamos si hay discriminación, si hay cualquier cosa que el algoritmo no esté cumpliendo su función? Y él me decía, bueno, hay una tendencia. Y yo me parecía que, o sea, entendí el punto al que quiso llegar, pero me pareció a mí que a lo que quería arribar es, siempre va a haber una presunción en su contra, es decir, la prueba de presunciones. Por ejemplo, eh, tal persona dice que por el uso de un algoritmo pasó X cosa que lo agravia y a raíz de eso se vio despedido o despedida. El juez agarra y le dice, bueno, hagamos una pericia informática sobre el algoritmo. No, está protegido por propiedad industrial, así que no se va a decir nada. Queda una presunción en tu contra. Sale la sentencia, pero para la empresa le va a ser menos gravoso pagar la indemnización que dar su know-how. Él me lo dijo de esa manera, con un poco más de sutileza. Yo no estoy de acuerdo, para mí es una solución que a mí no me gusta, no me convence, me parece que entonces se arregla todo con plata y no estoy de acuerdo, por lo menos no en lo que es la discriminación, me parece que tiene que arribarse por otro lado, y aparte eso también me abre el abanico de, puede haber un montón de supuestos, y todos van a acarrear en que tenemos siempre que tener una presunción. No lo veo mal, lo veo complejo. Él me decía, siempre te queda la presunción y en el peor de los casos, si lo usaron de manera no correcta, como hay una presunción, tenés la indemnización laboral y podrías llegar a plantear alguna cuestión por daños y perjuicios, como si fuera un daño civil. Yo me quiero apartar de esa solución, a mí me parece muy laboriosa. Me parece que ya nuestro trabajo es demasiado social, muy real, como para tener que agarrar y tener en cuenta tantas cosas para hacer una sentencia. Yo tomaría la prueba de presunciones si tuviera que resolverlo con eso, determinaría si no colaboran, y bueno, entonces hay una presunción de que hay una discriminación, por ejemplo, en el caso de discriminación, o una presunción de que pasó X cosa. Pero lo demás, me parece que por ahora, sin tener legislación en Argentina, es hablar sobre algo que no existe. Esa es la realidad. O sea, el final del cuento es, para mí no falta legislación. Porque está pasando, ya lo tenemos todos en los celulares, el Facebook, el Instagram o lo que sea. Nada, ya nos trasciende, existe, todo lo tenemos en el cotidiano, y me parece que, si bien no es una situación de emergencia, como nosotros siempre legislamos por emergencia, me parece que más allá de la urgencia o emergencia, que no es lo mismo, debiéramos de dar un marco para que, a ver, las empresas esto ya lo manejan. Eso lo dejo como un dato mío de color, es una opinión personal, no es algo objetivo de derecho, es algo que pienso yo. Bueno, nada, muchas gracias por haber escuchado, por haber Gracias, participado de la doctor. clase, y Muy espero que les amable. haya medianamente servido. Disculpen si fue medio aburrido o si fue antes del fin de largo, y lo que necesiten estoy a disposición. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Por favor, que descansen. Buen fin de largo. Muchas gracias, Igualmente. doctor.